Gracias, señora presidenta, colegas legisladores. Buenos días. Realmente, cuando hablamos de la niñez de nuestro país, estamos hablando del principal capital que tiene la patria. Y allí es cuando el Estado ecuatoriano debe de intervenir a través de todas sus instituciones en la protección de ese capital que es la garantía del desarrollo del futuro de la patria. Y yo sí debo decir que lamentablemente, una vez más, esta asamblea llega tarde en las acciones que se tienen que emprender. Porque obviamente mucho de lo que hoy se ha planteado se lo debió de hacer hace muchos años para evitar que continúen ocurriendo los hechos que hoy nos lamentamos y que atraviesan o han tenido que atravesar cientos de niños, de niñas en el Ecuador con el dolor diario de sus familias. La señora Amparo Molina aquí ha dicho, aún no hemos escuchado un compromiso del Estado de lucha en contra de la violación sexual de nuestros niños y niñas. Y esa es la verdad, porque todo lo que se ha dicho aquí y en otras instituciones se ha quedado en letra muerta. No se ha concretado en acciones que realmente protejan a nuestra niñez. Y es vergonzoso de que lleguemos el día de hoy en esta asamblea a plantear recién un informe y que también el día de hoy se publique en los medios de comunicación que la Contraloría ha elaborado ya un informe al respecto, prácticamente con las mismas conclusiones. Y en ese informe, entre otras cosas, se dice: el Plan Nacional para erradicar los delitos sexuales dentro del sistema educativo no se ejecutó en el país. Si no se ejecutó el plan en el país, tiene que haber responsables. Y qué bueno que la Contraloría está señalando responsabilidades al respecto. Pero qué mal que esta asamblea en su momento no sancionó a quien sí tuvo responsabilidad, y me refiero al exministro Augusto Espinosa. Aquí se cogieron las manos para encubrir la responsabilidad de ese funcionario. Así se ríe, asambleísta Cárdenas, que yo le tengo mucho respeto cuando interviene, aunque sea defendiendo sus posiciones con las cuales yo no comparto. Sí, pero esa es la verdad. La verdad es que desde aquí la mayoría encubrió a ese funcionario que permitió que estos hechos se den en el país. Y dice la entidad de control: la omisión de este plan trajo como consecuencia el incremento de los casos de abuso y violencia sexual en el sistema educativo. Esto dice el informe, asambleísta Cárdenas, no lo dice Raúl Tello. Sí, la responsabilidad de ese funcionario trajo como consecuencia que otros niños y niñas de este país sean abusados. Lo lamentable es que el problema aún estamos lejos de superar, porque aparentemente desde el Ministerio de Educación en estos momentos se ha iniciado a sancionar estos hechos. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo
es simple y llanamente una cacería de brujas. Se está sancionando y yo tengo la evidencia y estoy pidiendo la documentación certificada del Ministerio de Educación que demuestra que se está procediendo a sancionar a maestros inocentes y se está encubriendo a maestros culpables. Tengo aquí un solo caso para evidenciar, presentado en la Fiscalía del Guayas, que dice: comparezco ante usted y presento formal denuncia ante los serios y bochornosos, vergonzosos acontecimientos que en los últimos días se han dado en las instituciones educativas de la provincia del Guayas contra la niñez y la juventud, delitos cometidos de pornografía infantil, acoso sexual, violaciones, delincuencia organizada, por parte de pseudos docentes, autoridades educativas de varios planteles, y ante el silencio sepulcral de los mismos de no denunciar y proteger a quienes están inmersos en la llamada red de maestros zonal, liderada por el señor Agustín Lindao Alejandro, rector encargado del Colegio Fiscal Mixto Amarilis Fuentes Alcíbar. Este funcionario, denunciado, la Junta de Resolución de Conflictos resolvió de que se inicie un sumario administrativo en contra de él. Hasta el día de hoy no se inicia ese sumario administrativo. Le están protegiendo como les están protegiendo a otros funcionarios con el criterio exclusivamente de carácter político. No, señor ministro, no, se tiene que sancionar a todo aquel que violente los derechos de la niñez de esta patria. Y en ese sentido debe de existir de esta Asamblea Nacional un compromiso firme de exigir que las instancias correspondientes emprendan con las acciones que les corresponde. La propia Fiscalía tiene que dar celeridad a todo este tipo de procesos. No es posible que los familiares de estas víctimas tengan que andar de rodillas pidiendo justicia. ¡No! Las instancias del Estado están llamadas de manera principal a proteger a ese capital humano y a ese sector tan vulnerable de nuestra sociedad. Y desde aquí tenemos que hacer esa exigencia a la Fiscalía y a todas las instancias. Y sí, desde el Ministerio de Educación se tiene que aplicar ese plan, pues, que no sea letra muerta, como también espero que no quede en letra muerta este informe de la Comisión ANPETRA, porque yo recuerdo aquí en el Día de las Niñas, sí, el compromiso, lindos discursos, pero en la práctica, ¿qué se ha hecho? En las acciones concretas, ¿qué se ha hecho? Esta Asamblea tiene que darle respuestas a la patria y principalmente a la niñez de nuestro país. Gracias, asambleístas. Gracias, señor asambleísta.